Ahora estamos con nuestro siguiente invitado. Él es el señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y también profesor universitario de Derecho Parlamentario. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Delgado? Muy buenas noches, bienvenido a Panorama Público. Buenas noches, Elena. Gracias por estar aquí en el programa. Para analizar en principio lo que viene sucediendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esta semana se aprobó un informe en la que por mayoría, por diferencia de un voto, 10 en contra y 11 a favor, se dice pues que el presidente Pedro Castillo habría cometido el delito de traición a la patria y se recomienda además inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por 5 años. ¿Cuál es su apreciación? Porque usted pues conoce respecto a esta práctica parlamentaria y cuál sería el procedimiento a seguir en adelante de este informe. Bueno, en principio se trata de un informe final que se pronuncia respecto de 2 tipos de faltas cometidas por el presidente de la República. En primer lugar, se sigue la versión del antejuicio político por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función y se acusa al presidente por infracción de la Constitución. Son 2 procesos que se acumulan en uno solo porque se trata de la misma persona que ha sido materia de la denuncia. En cuanto a el extremo relacionado con el delito, lo que corresponde en ese caso, cuando la denuncia es sobre un delito, lo máximo a lo que puede llegar el Congreso es a declarar que ha lugar a la formación de causa en sede jurisdiccional ante la Corte Suprema, para que sea la Corte Suprema la que decida si efectivamente el presidente de la República ha cometido o no ha cometido el delito de traición a la patria. Eso es el extremo relacionado con la denuncia por el delito. Pero, adicionalmente, también la denuncia comprende la infracción a la Constitución. Por la infracción a la Constitución, el Congreso tiene la posibilidad de sancionar de manera directa y sin intermediación de ningún otro órgano estatal alguno, como sería la Corte Suprema, lo puede sancionar con destitución, inhabilitación o suspensión en el cargo. Entonces, se trata de 2 procesos y de 2 posibles líneas de acción en el Congreso que además requieren diferentes mayorías para su aprobación en el Pleno. En la comisión permanente es por mayoría simple, pero en el Pleno sí hay que observar reglas estrictas en materia del número de votos. Doctor, bien, ¿cuál sería el procedimiento para, digamos, el ámbito político, que es el ámbito en el Congreso de la República sobre infracción constitucional? Sí, de lo que se trata es del tratamiento de la denuncia por infracción de la Constitución. No obstante que se trata de un mismo expediente, lo que tiene que ocurrir luego de aprobado el informe final es agendar en las sesiones de la comisión permanente la fecha en la que se celebrará la audiencia con concurrencia del denunciado y su abogado. No puede realizarse esa audiencia si antes no han transcurrido por lo menos 3 días hábiles, de manera que el denunciado tenga la oportunidad de preparar su defensa. Una vez que ha concluido la audiencia, viene el debate en la comisión permanente, luego se vota con mayoría simple, tanto el proceso por delito como por la infracción, y si la comisión permanente aprueba el informe final, la comisión permanente tiene que designar a una comisión acusadora, la que en representación de la comisión permanente se hará presente en el Pleno del Congreso para acusar al presidente de la República y luego de lo cual nuevamente tendrá que celebrarse una audiencia con 3 días hábiles que medien entre la fecha en la que se notifica al presidente y la fecha en la que se celebra la concurrencia en el Pleno del Congreso, luego de lo cual se debate y después del debate debe votarse ante el Pleno, del cual hay que excluir a los miembros de la comisión permanente. ¿Y cuál es la cantidad, doctor, de los votos que se requiere en el Pleno para la aprobación de este informe final sería?
La regla es que las mayorías son para la aprobación del al lugar a la formación de causa por la comisión de delitos en el ejercicio de la función, la regla es la mitad más uno. Y para el caso de las infracciones a la Constitución, en cuyo caso no va a pasar a la Corte Suprema, sino que el Pleno por sí y ante sí sancionará al acusado en caso que haya el número de votos necesario, la mayoría es de 2/3, pero la pregunta es cómo se calcula y cuál es el número de la base sobre la cual se hace el estimado de la mayoría absoluta o de los 2/3. La comisión permanente está integrada actualmente por 27 representantes de los grupos parlamentarios, a los cuales hay que añadirle los miembros de la mesa directiva. En total son 31. Por lo tanto, tendríamos que hacer los cálculos de la mayoría absoluta y de los 2/3 sobre 99 congresistas. Sobre la base de 99 congresistas, lo que correspondería en el caso del antejuicio político serían con 51 votos, se aprobaría el caso del delito cometido en ejercicio de la función y por 66 votos podría sancionarse al presidente de la República con destitución, inhabilitación o suspensión. 66 votos, digamos, se requeriría para el procedimiento netamente político dentro del Congreso, no yendo a al Poder Judicial, como se señala respecto al delito, ¿no? Esas dos variantes que tiene justamente este informe y que bien usted nos lo ha indicado. Doctor, y respecto a cuál sería, digamos, el artículo en el que se basa este informe, ¿dentro de la Constitución o es del reglamento del Congreso? Bueno, en principio, el proceso de acusación constitucional se rige por 2 artículos constitucionales. Uno, el artículo 117, en el que se consigna la llamada indemnidad presidencial, que señala que durante el mandato del presidente de la República solo se lo puede acusar por 4 causales. Una de ellas, un acto de traición a la patria, por impedir el funcionamiento o la reunión del Congreso, por impedir elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por la disolución inconstitucional del Congreso. Ese es el artículo 117. Si se cumple uno cualquiera de esos supuestos, se aplica el artículo 99 de la Constitución, en el que se señala cuáles son las altas autoridades que son objetos de la prerrogativa de la acusación constitucional, ya sea como antejuicio, delito cometido en el ejercicio de la función, o como juicio político, es decir, infracción de la Constitución. Doctor, y el artículo sobre la infracción a la Constitución, ¿cuál es el artículo, doctor, para tenerlo nosotros claro? Es el artículo 99. En el mismo artículo 99 se señala que los altos funcionarios pueden ser acusados por delito cometido en el ejercicio de la función o por infracción de la Constitución. ¿Sería infracción a la Constitución por el delito de traición a la patria? ¿Se configura ese delito, doctor? No. Ese es, la denuncia ha sido por la comisión del delito de traición a la patria. Las infracciones constitucionales por las que se denuncia al presidente no están orientadas hacia el acto de traición a la patria. Por eso es que hay que distinguir. En la medida en la que la denuncia es expresa respecto del delito de traición a la patria, no cabe asimilar la denuncia relacionada con el delito de traición a la patria como una infracción a la Constitución. Eso sí ha ocurrido antes. En el caso del congresista Gustavo Espinosa Soto, por ejemplo, a él se lo acusó no por el delito de traición a la patria, sino por un acto de traición a la patria, en razón de lo cual se lo inhabilitó durante su mandato y dejó de ser congresista.
Doctor, y pasando a otro tema respecto a la cuestión de confianza, que el presidente del Consejo de Ministros envió un oficio, pues en esta semana se conoció al presidente del Congreso señalando pues que en la próxima convocatoria a sesión de pleno ellos iba a presentar cuestión de confianza sobre una norma que ya tiene más de un año y él quería pues que el Congreso apruebe una norma en contra de otra norma. O sea, ¿usted nos puede dar el contexto de este pedido y cuál sería el procedimiento? ¿Está bien la respuesta que ha dado el presidente del Congreso de la República al Premier o cuál sería el tratamiento que se debe de seguir? Bueno, en principio no hace un año. Ese proyecto ha sido presentado en abril de este año. Bien, gracias. Y el proceso ha supuesto que, como tenía una agenda más o menos recargada la Comisión de Constitución con temas como la bicameralidad y otros asuntos que eran de primera importancia, y el proyecto del Poder Ejecutivo suponía la derogatoria de la Ley 31355, con la que se reconoce las competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo en materia de cuestiones de confianza, en razón a que el Congreso había aprobado esa ley y que el Poder Ejecutivo primero la observó y segundo inició una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como consecuencia de lo cual el tribunal tuvo que declarar que la ley era constitucional. Entonces, para la Comisión de Constitución y para el Pleno del Congreso, eso no revestía la suficiente prioridad ni suponía un atentado contra la separación de poderes o contra el Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Porque ya había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esa materia. Entonces, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo ha sido señalar que tiene la intención o pretende presentar una cuestión de confianza respecto del debate y votación sobre el proyecto presentado el mes de abril con el que se propone la derogatoria de la Ley 31355 que establece las competencias del Congreso. A raíz de esa situación, la comunicación del presidente del Consejo de Ministros al presidente del Congreso ha supuesto la respuesta del presidente del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, indicándole que el pedido formulado por el jefe del gabinete del presidente del Consejo de Ministros no es atendible, y no es atendible porque, de acuerdo al artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso, la mesa directiva tiene la potestad de rechazar de plano las propuestas de cuestión de confianza que supongan una interferencia con las competencias exclusivas del Congreso. Siendo así que la propuesta del presidente del Consejo de Ministros suponía la derogatoria de la Ley 31355, en la que se reconocen las competencias del Congreso, la reacción de la mesa directiva ha sido señalarle al presidente del Consejo de Ministros que su pedido es inatendible porque afecta precisamente las competencias exclusivas del Congreso en materia de cuestión de confianza. Doctor, entonces, ¿cuál sería la finalidad del Ejecutivo al insistir respecto a esta cuestión de confianza? Bueno, no sé qué cosa pretenderá el Poder Ejecutivo, porque las opciones son dos. La primera, que se dé por satisfecho con la respuesta recibida, cosa que no ha ocurrido. Y la segunda, que insista. Si insiste, lo que tendría que ocurrir sería solicitar que se reciba al presidente del Consejo de Ministros, eventualmente con el resto del gabinete, en una sesión del Pleno para que plantee la cuestión de confianza. No obstante, que se le ha señalado que su pedido es inatendible, que no es atendible. Entonces, si ocurriera esa alternativa con el consentimiento del Congreso, una vez presentada la cuestión de confianza en sesión del Pleno, lo que corresponderá hacer serían dos alternativas. La primera, que se considere que es procedente la cuestión de confianza y que se vote a favor o en contra para
para el caso, la mayoría requerida es mayoría simple, o de lo contrario, si se considera que hay argumentos para declararla improcedente, lo que corresponderá será que se derive a la Comisión de Constitución para que opine sobre la procedibilidad. Si la Comisión de Constitución indica que es improcedente, propondrá una resolución legislativa en la que se señale que la cuestión de confianza es improcedente. De acuerdo a la Ley 31355 y al reglamento del Congreso, las declaraciones de improcedencia aprobadas mediante resolución legislativa no equivalen al rehusamiento ni rechazo de una cuestión de confianza. El Congreso es el que tiene la última palabra en esa materia. Doctor, para terminar, no estamos en el contexto de aquel entonces donde el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, fue al Congreso y dijo: aquí hago cuestión de confianza porque el Congreso de la República no nos ha dejado exponer lo que ellos iban a exponer en esos momentos. No estamos en ese contexto, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es más, el acto en razón del cual el señor Salvador del Solar se hizo presente en el Congreso fue un acto reñido con el orden parlamentario nacional. La regla en nuestra tradición y en nuestras prácticas siempre ha sido que, no obstante que la Constitución señala que los miembros del gabinete pueden concurrir voluntariamente al Congreso, cuando se habla de la concurrencia voluntaria, se lo hace para oponerla a los casos en los que el gabinete o los ministros son citados y deben concurrir, están obligados a concurrir. Cuando quieren ir por su propio interés, el procedimiento regular no es entrar con violencia a la sede del hemiciclo del Congreso, sino coordinar su presencia con el presidente del Congreso. A su turno el presidente del Congreso tendrá que coordinar con la Junta de Portavoces o con el Consejo Directivo, se pondrán de acuerdo y citarán al gabinete o a cualquier ministro para que concurra en una fecha determinada. De ninguna manera la concurrencia voluntaria supone el vejamen a las instalaciones del Congreso ni la imposición de una presencia que no está agendada. La agenda del Congreso la define el propio Congreso a partir de los órganos que se encargan de la programación de las actividades, que son la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo. El presidente del Consejo de Ministros, por más presidente del Consejo de Ministros que sea, no tiene la potestad de modificar la agenda ni de hacerse presente en el salón de sesiones, a menos que haya sido invitado para ingresar. Muy bien, gracias doctor, gracias por haber estado con nosotros y haber ayudado a dilucidar estos temas, pues que en materia procedimental del Congreso de la República y necesita la población tener claro. Gracias.